sentido y propósito para nuestra vida. Sí, este es el título de mi mensaje y comenzaré con una breve introducción. El mundo en el que hoy vivimos ofrece innumerables ventajas y comodidades que el progreso nos ha brindado. Hoy en Occidente hablamos de la sociedad del bienestar. Tenemos de todo, pero somos menos felices. Eso es una realidad. Los datos de personas que necesitan ayuda con psicólogos, psiquiatras y terapeutas no tienen precedentes. Son alarmantes y crecientes las cifras de separaciones y divorcios o las cifras de maltrato familiar, violencia de género, violencia de padres a hijos y de hijos a padres. Las cifras de suicidios hablan también de la infelicidad y del fracaso humano de nuestra sociedad occidental. Sí, más tecnología, mejores coberturas sociales y sanitarias, mejores electrodomésticos, vehículos, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, Internet, redes sociales, las 1001 herramientas para el entretenimiento, todo ello no consigue llenar el corazón del hombre de hoy. Con todo ello somos más infelices que las generaciones precedentes que no tenían tanta dotación ni tantas comodidades y progreso. Bien, pues todo este panorama que he dibujado así a grandes rasgos y que ilustra el estado de nuestro mundo moderno y el profundo sufrimiento humano que ni la ciencia ni el progreso llegan a solucionar, todo ello nos invita a replantear nuestros motivos para vivir y nuestros propósitos para vivir. Así que hoy estaremos reflexionando acerca del enfoque de nuestra vida, por cierto, de nuestra larga vida, porque en esto también hemos alcanzado cotas históricas. Y esto me da paso, tras la introducción, al segundo punto, la duración de nuestra vida. ¿Cuánto creéis que alcanza como promedio la vida del hombre? Os sorprenderéis al comprobar que hace miles de años Moisés, caudillo de Israel, pronunció afirmaciones tan acertadas sobre este tema. Algo que encontramos en la Biblia en el Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pues bien, ese vivir más allá de los 80, ese vivir más allá de los 80 que Moisés lo reconoce tan solo para aquellos que son más robustos, hoy en día se ha convertido en el estándar de nuestra sociedad. Efectivamente, superamos los 80. Nunca hasta hoy habíamos alcanzado cotas tan altas como las que hace poco eran resaltadas en las portadas de muchos diarios. Leo textualmente algunas noticias recientes. La esperanza de vida en España alcanza ya 83,1 años, una cifra récord en nuestra historia. A día de hoy somos el tercer país con la esperanza de vida más alta del mundo, por detrás de Suiza y Japón. En el País Vasco, entre 2005 y 2015, la esperanza de vida de las ciudadanas de Euskadi ha pasado de 84,3 años a 86,2, la más alta de Europa, y la de los hombres ha pasado de 77,2 a 80,3 años. El País Vasco es la segunda comunidad más longeva del Estado español, por detrás de Navarra. Bien, pues hay que reconocer el gran progreso de nuestra sociedad y cómo ello se traduce en una vida más larga y en general de mayor calidad. Sobre todo si echamos la vista atrás y revisamos los datos de antaño. Por ejemplo, hace solo un siglo, en 1921, la esperanza de vida en España era de 41 años, la mitad que ahora, y la misma que hoy tienen algunos países del tercer mundo. Los adelantos de la medicina, una mejor alimentación, mejores hábitos de vida y un conjunto de factores de progreso han propiciado una longevidad que solamente es alcanzada por sociedades que destacan por su estabilidad y su prosperidad. Bien, entremos en el punto número 3. Sí, vivir más, ¿para qué? Indudablemente,
Es todo un hito que la sociedad del bienestar, apoyada en la tecnología y en los progresos sanitarios, haya conquistado hoy logros que hace décadas eran difíciles de imaginar. Pero lo que está claro es que, en principio, nadie quiere morir. Sí que es cierto que las estadísticas de suicidios, en especial en población joven, resultan cuando menos alarmantes hoy día, pero al margen de este dato, y en términos generales, la gente se agarra a la vida, se resiste a aceptar la enfermedad y la muerte. La gente vive de espaldas a la ineludible realidad de la muerte. Claro, la reflexión está a la vuelta de la esquina. Vivir más, sí, pero ¿vivir cómo? ¿Vale la pena la longevidad? ¿A qué precio? ¿Con qué calidad de vida? ¿Con qué expectativas? ¿Con qué coberturas económicas, sociales, sanitarias y humanas? Y lo que estoy planteando no es solamente cómo vivir esos años extras que le hemos robado a la vida, digamos, sino para qué vivir la vida y para qué vivir más años. Porque si no dotamos a nuestra vida de un sentido y de un propósito definidos, trascendentes, pues caeremos en una mera existencia sin sentido y sin proyección, como la de cualquier animal de los que pueblan la tierra. Días atrás, mientras estaba de guardia en el hospital, hablaba precisamente de estas cosas con una compañera y coincidíamos en que la gran mayoría de la gente vive la vida llenándola con todo tipo de actividades, distracciones y entretenimientos, pero sin que casi nadie se plantee el sentido y el propósito de su vida. Es más, coincidíamos en que la manera en que se vive hoy parece diseñada para que la gente no tenga tiempo de plantearse estas cuestiones trascendentes. Se vive por inercia, a veces aceleradamente, intentando saborear rápidamente cuantas más cosas mejor, pero sin un propósito definido, sin una dirección específica. Se sorprendió mi compañera cuando le dije que la verdadera razón de vivir del ser humano es conocer y relacionarse con su Creador, entender su voluntad y hacer su voluntad, y que en la Biblia tenemos todas las pautas que necesitamos para una vida con sentido y con propósito. Número 4 de mis puntos que hoy quiero tratar. Quiero hablar de los temores que nos asedian. Nuestra generación está tan llena de temores que prefiere no pensar en ellos. Temor a quedarse en paro, temor a un conflicto bélico a escala mundial, temor a atentados terroristas, temor a la soledad, a la bancarrota, temor a las enfermedades. La crisis social que ha generado en estos días la pandemia del coronavirus no tiene precedentes en la historia moderna. La gente está alarmada y algunos al borde del pánico. Hay un temor generalizado a contagiarse, a enfermar y a quizá terminar siendo uno de esos muchos que acaban intubados en la unidad de cuidados intensivos. Son temores totalmente humanos y comprensibles, pero me atrevo a decir que buena parte de ese temor procede de la incertidumbre que la gente enfrenta por el hecho de no haber dado un sentido trascendente a su vida. De pronto nos vemos más cerca que nunca ante la posibilidad de que nosotros pudiéramos ser uno más en esa creciente estadística de fallecidos por el COVID-19. Y aquí quiero hacer una mención especial a otro temor, el temor a envejecer. Es curioso que la gente se agarra a la vida y quiere vivir lo más posible, pero que a la vez la misma gente se resiste hoy en día a aceptar algo tan natural y tan noble como la vejez. Claro que la vejez tiene sus achaques y sus inconveniencias, pero también es corona de sabiduría y debe reconocérsele la honra que le corresponde. Dos ideas estas que la Biblia presenta en el libro de Proverbios. A medida que nos envejecemos y nos acercamos a esos 83 años de esperanza de vida, vamos experimentando un gradual proceso de pérdidas. Es natural. Cada vez tenemos menos fortaleza,
más enfermedades, menos autonomía y más dependencia de otros. Sí, la longevidad lleva consigo estas cosas. Jesús, en el Evangelio de Juan, ya apuntó esta realidad cuando, hablando al apóstol Pedro, entonces aquel robusto pescador de Galilea, le hacía ver que llegarían tiempos en su vejez cuando dependería de otros. En Juan 21:18 Jesús le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Así que toda esta fiebre por vivir y envejecer tiene sus matices y sus contrapartidas. Decimos que la gente tiene temor a envejecer, y es que el mundo de la propaganda, la industria cosmética y la cirugía plástica parecen haberse puesto de acuerdo para conseguir que los famosos sigan pareciendo jóvenes, transmitiendo a los que no somos famosos una sensación de rechazo y de temor hacia algo tan natural y tan aceptable como envejecer. Pero me pregunto yo, ¿es realmente temor a envejecer lo que la gente tiene? ¿O es temor a enfrentar el desenlace final de una vida que no ha tenido en sí misma ningún planteamiento, ninguna dirección definida? ¿A qué tememos realmente? La gente debiera pensar seriamente en esto. Bien, el último punto que trataremos, el número 5. Encontremos el sentido de nuestra vida y el sentido de nuestra muerte. Lo que la cultura occidental necesita y lo que hace falta es dos cosas. Primero, definir un claro sentido a nuestra vida y segundo, desarrollar una actitud normal y natural a la hora de acercarnos al final de nuestros días. Así que vamos a enfocar el final de este mensaje para tratar estos dos puntos. Primero, definir un claro sentido a nuestra vida. Sí, hemos superado la barrera de los 80, sí, pero seamos sensatos. Vivir mucho, llegar a ser tan viejos, ¿es la duración de nuestra vida lo que importa? Creo que más importante que vivir mucho es cómo vivimos y sobre todo para qué vivimos. Si falta en nosotros una profunda razón para vivir, ¿con qué sentido tiene entonces si vivimos 50 o si vivimos 80 años? Da igual si no hay razón para vivir. Si nuestra vida solo va a ser la diaria rutina de trabajar, comer, dormir y trabajar, comer, dormir, sí, interrumpida solamente por algunos fines de semana o algunas vacaciones, bueno, a eso yo lo llamo puramente supervivencia, poco más. ¿Vale la pena la longevidad en estas condiciones? Yo pienso que no. ¿De qué nos serviría encontrar el mítico elixir de la eterna juventud si no terminamos de saber bien qué hacer con nuestra vida? La vida es algo más, mucho más que trabajar, comer y dormir. Y tenemos que descubrir un motivo auténtico que nos mueva a vivir. La Biblia nos enseña cuál debe ser el enfoque correcto para nuestras vidas. Usaré 4 textos del Nuevo Testamento para aportar luz en este sentido. Los 2 primeros textos nos recuerdan que en esta vida estamos solo de paso y que este no es nuestro destino definitivo. Jesús lo dijo a sus discípulos en estos términos. Leemos en el Evangelio de Juan 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Sí, Jesús dice que no somos del mundo. Tenemos una vinculación mucho más elevada. Somos de Dios. Pertenecemos a Dios. Y el apóstol Pablo lo explica así a los filipenses, en Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual
transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Sí, realmente no somos ciudadanos de este mundo, pasamos por este mundo, pero nuestro sentido de eternidad nos lleva a una gloria futura con Cristo, quien cambiará nuestra realidad corporal humana, hemos leído eso, por un cuerpo glorioso para vivir eternamente con Él. Esta esperanza nos mueve a vivir para Dios, haciendo su voluntad en la tierra. Y los otros dos textos se refieren al enfoque que debemos dar a esta vida, siendo que no somos ciudadanos de la tierra, sino del cielo. El apóstol Juan, en su primera carta, escribe, primera de Juan 2:19, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que nos está diciendo es que hacer la voluntad de Dios expresada en la Biblia confiere a nuestra vida más sentido que el dedicarnos a satisfacer nuestros deseos personales. Otro apóstol, Pablo, explica claramente a los colosenses cuál debe ser el enfoque de sus vidas. En Colosenses 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El énfasis de nuestra vida debe apuntar a las cosas de arriba. Hemos muerto a las cosas de este mundo, dice Pablo, y debemos vivir mirando a las cosas de arriba, a los propósitos de Dios, con la esperanza viva de que seremos manifestados con Cristo en gloria. Cierto, vivimos la vida real, tenemos que cumplir nuestras obligaciones legales y nuestras responsabilidades familiares y laborales. Cierto que todo ello nos exige mucha dedicación, tiempo y esfuerzo. Todo ello honra igualmente a Dios si lo hacemos conscientes de que con ello intentamos agradarle. Pero por encima de estas realidades cotidianas debemos concentrarnos en las cosas de arriba, y éstas tienen que ver con la extensión del reino de Dios, con mi testimonio en la sociedad, con mi servicio a la obra de Dios, etc. Y la segunda parte de este punto tiene que ver con desarrollar una actitud natural a la hora de acercarnos al final de nuestros días. En nuestra sociedad todos sabemos que algún día moriremos, pero en general preferimos vivir de espaldas a esa realidad como si fuéramos a ser eternos en la tierra. ¿Cómo nos gusta engañarnos a nosotros mismos? La muerte no pide permiso. Ricos y pobres, sanos y enfermos, doctos e indoctos, todos corremos la misma carrera y todos, sin distinción, volveremos al polvo de donde fuimos formados. En mi profesión médica he visto morir personas de todas las edades. Sí, más proporción entre los ancianos, pero también jóvenes y gente de mediana edad. Si miro la orla de mi licenciatura en medicina, allá por 1982, desde entonces hasta ahora han ido cayendo unos cuantos compañeros. Enfermedades, accidentes, suicidios. Sí, la muerte visita todas las edades. Debiéramos aprender a recibir la muerte con paz, como una puerta, porque la muerte es precisamente eso, una puerta aún más allá. Y hay una gran diferencia de traspasar esa puerta con seguridad y confianza, como es el caso de aquellos que han conocido a Dios, o hacerlo
invadidos por la incertidumbre o la angustia, en el caso de quienes han negado a Dios o se han rebelado contra Él. Solo quienes entienden el verdadero sentido de su vida entienden también el verdadero sentido de la muerte. Y a la inversa, quien no ha visto sentido, ningún sentido en su vida, no encontrará sentido a morir. Será para él un misterio cargado de inseguridad y desconfianza. Preferirá no pensar jamás en ello. Aprender a enfrentar el fin de nuestros días, aceptarlo y recibirlo con naturalidad, es algo bastante inusual en nuestro medio. Sin embargo, podemos aprender de algunos modelos que encontramos en la Biblia, personas que albergaban una esperanza y un propósito para su vida y que, una vez cumplido, podían aceptar la muerte con paz y con la seguridad de que habían cumplido en vida su tarea y serían recibidos por Dios en la eternidad. Veamos un caso. Al comienzo del Evangelio de Lucas, cuando Jesús es presentado en el templo, pocos días después de su nacimiento, encontramos allí un hombre justo y piadoso, un anciano, Simeón, a quien el Espíritu Santo había revelado que antes de morir vería con sus propios ojos al Mesías. Cuando finalmente pudo ver en el templo a aquel bebé, el Mesías, dice Lucas 2:28, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación». Sí, encontrar al Salvador Jesús daba sentido a su vida y daba paz a su muerte. El deseo de Dios es que aprendamos a vivir, pero que también aprendamos a morir con dignidad y con satisfacción, habiendo encontrado al Salvador, habiendo creído en Él. Veamos otro caso. Dios le promete a Abraham en Génesis 15:15, «Y tú vendrás a tus padres», es decir, a tus ancestros, «en paz, y serás sepultado en buena vejez». Esta promesa se cumplió al pie de la letra. Si leemos 10 capítulos después, Génesis 25:8, «Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo». Qué hermosas expresiones estas: llegar a la muerte en buena vejez y morir en paz. Quiero concluir mi mensaje después de todas estas reflexiones trascendentes. Y quiero hacerlo con un texto del Salmo 39, donde una vez más la sabiduría de la Biblia nos lleva a una profunda reflexión. Reflexión, por cierto, muy apropiada para estos días cuando el mundo entero tiembla ante la pandemia del coronavirus. Y estas fueron palabras del rey David, Salmo 39, versículo 4. «Hazme saber, Yahvé, mi fin, y cuánta sea la duración de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti». Sí, hermanos y amigos, nuestra esperanza está en Dios. Y si arrastrados por la corriente de este mundo dejamos a Dios al margen de nuestra vida, entonces en vano vivimos y en vano nos afanamos amontonando quién sabe para quién. Eso es lo que nos dice la opinión autorizada que hemos leído de un hombre rico, poderoso y experimentado, el rey David. Si intentamos vivir al margen de Dios, estamos despojando de su verdadero sentido
a nuestra existencia. Estamos aquí porque Dios nos creó, porque Él nos puso en la tierra para que viviéramos relacionándonos con Él, conociéndole, amándole, sirviéndole. Te aseguro, no hay otro propósito más noble para la vida del hombre. Quisiera invitaros a un momento de recogimiento y de oración para terminar este mensaje, y te pido que cierres por un momento tus ojos en tu intimidad, en la soledad de tu intimidad delante de Dios. Baja la guardia, deja tu orgullo y todo lo que tienes que te hace rechazar y prescindir de Dios, y con una actitud humilde habla con Dios. Y tú puedes decirle con tus propias palabras: Señor, te conozco muy poco o no te conozco nada, pero sí me doy cuenta de que he caminado hasta este punto sin plantearme el sentido de la vida. Solo me he concentrado en las cosas del día a día, en mi familia y mi trabajo, pero no he pensado más allá, y son tantos los prejuicios que me hacen eludir la realidad de Dios. Pero si tú estás ahí, Señor, si tú puedes hacer algo con mi vida, si tú puedes mostrarme el sentido de mi vida y el sentido de mi muerte, aquí estoy yo, Señor. Quiero que me hables, quiero que toques mi corazón y quiero responder a tu llamado. Señor, he vivido prescindiendo de ti toda la vida, pero por una vez quiero pedirte que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón. Si tú puedes hacer algo poderoso en mi vida, quiero entregarte mi vida, entregarte las riendas de mi vida y pedirte, Señor, guíame, examíname. Mira cuántas cosas he hecho mal, mira cuántos pecados, grandes o pequeños, he hecho contra ti y contra otras personas, y no le he dado demasiada importancia. Pero me doy cuenta de que soy pecador y de que delante de ti, Señor, estoy sucio y necesito arrepentirme. Te pido, Señor, hoy que me perdones, que salves mi vida, que me llenes con la esperanza de la vida eterna, con la seguridad de que tú tienes algo para mí después de esta vida. Quiero conocerte, Jesús. Ven a mi corazón. Señor Jesús, te lo pido. Sálvame. Amén.